Muy bien. Pues ya sí. Vamos de vuelta. Como siempre, ya sabéis que marcamos una estructura en el capítulo, pues para poder organizarnos. Entonces, ya hemos visto esta parte, la concluimos hace 2 semanas, el castigo a la varona y el castigo al varón. Y ya sí, hoy entramos a esta cuarta parte, que es la parte que titulamos la expulsión, pues para que todos terminen en ion, ¿vale? Que va del 3:21 verso 21 al verso 24. Ahí concluiremos y tenemos 3 partes, que son las túnicas de piel, que es la resolución divina cuando dice el hombre es como uno de nosotros y lo echa del huerto, y la última parte que la vamos a reservar para los querubín y la espada. O sea que fijaros, hoy veremos esto, el próximo día 8 veremos esto y el próximo día 15 los querubín y la espada. ¿Vale? 15, sí, efectivamente. ¿Vale? Entonces, vamos con las túnicas de piel, dentro del apartado de la expulsión. El texto que nos ocupa y que nos va a ocupar en la clase de hoy no va a ser otro que este, Génesis 3:21. Bien, este verso, que parece muy sencillo, pues tiene mucha información, incluso más de la que vamos a abarcar en esta clase. Es decir, podríamos profundizar en una temática que sería la temática de ser vestido, y de la importancia del vestido a lo largo de la escritura. Algo tocamos ya cuando estuvimos hablando de que el Adán se hizo ese talabarte con hoja de higuera. Lo recuperaremos hoy también esa temática, porque es ahí donde empieza el tema de la vestidura. ¿Vale? Este sería un segundo versículo donde aparece la vestidura, y a lo largo de las escrituras, incluso dentro de lo que sería el llamado Nuevo Testamento, también se continúa hablando de la importancia de la vestidura y los tipos de vestidura. Entonces tendríamos ahí un desarrollo. Lo que pasa es que eso ya sería para un estudio temático, no un estudio verso a verso, como es el que hacemos los domingos a través de estas clases, en agradecimiento al apoyo de cada uno de vosotros a este ministerio. Entonces, nos dice el texto, Génesis 3:21, e hizo Adonai Elohim para Adán y para su varona túnicas de piel y los hizo vestir. Aprovecho para recordar, pues si también hay algún alumno nuevo que se está incorporando a las clases, a esta clase, que estamos traduciendo el texto directamente desde el texto masorético, que es el texto hebreo que tenemos aquí, un texto hebreo presente en el Códice de Leningrado, y lo que nos dice aquí es, vayas Adonai Elohim leadam ulishto katnotor vaya el Bishem. Dice, e hizo Adonai Elohim para el Adam y, o para Adam y para su varona, katnot or. Esta parte va a ser fundamental hoy. Vaya el Bishem y los vistió, los hizo vestir. ¿Bien? Entonces, este verso responde a las siguientes preguntas principales. La primera pregunta que este verso responde es, ¿quién lo hace? Hay algo que es hecho y lo primero que nos dice el texto es, ¿quién? Bueno, pues Adonai Elohim. Esto va a ser importante porque aquí aparece de vuelta Dios con otro oficio, en esta ocasión con el desastre. Luego tenemos la segunda pregunta, ¿para quién, o mejor dicho, para quiénes lo hace? Y lo que nos dice es que fue para Adán y para su varona. Analizaremos esto porque es importante. Para Adán y para su varona. Y en tercer lugar, la tercera respuesta, la tercera pregunta, la que responde, mejor dicho, es ¿qué es lo que hace? Y lo que hace son túnicas de piel y los hizo vestir. Algunas versiones, algunas traducciones tienen aquí túnicas de pieles en plural. Bueno, pero aquí no tenemos un plural, tenemos un singular, y cuando hablamos de túnicas de pieles parece que les hace un abrigo de visón, y esta no es la idea. Ya veremos todos los significados posibles o todas las interpretaciones posibles que tenemos en esto. Bien, así que básicamente esto es lo que nos contesta el verso. ¿Quién lo hace? Pues ya lo hemos visto que es Dios. ¿Para quién o quiénes lo hacen? En este caso, para el ser humano, el varón y la varona. Y lo que hace son túnicas de piel y con ellas los hace vestir. Bien, luego,
la idea primaria que se nos presenta, o la idea general que se nos presenta, es la de que aunque el Adán pecó, Dios actuó en su favor. Porque después de que Dios dicte sentencia, lo que vemos es este acto, un acto que forma parte del carácter de Dios, ese carácter que sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo es misericordioso. Entonces ya vemos esa gracia de Dios desde no solo Génesis 3.15, el protoevangelio que ya estuvimos comentando, como una promesa de victoria sobre el ofidio, sino que aquí lo vemos de una manera muy directa y os comparto pues unas palabras a este respecto que dicen lo siguiente. En este verso vemos un acto realizado por Dios. Él viste a la humanidad caída, un gesto que expresa su cuidado por lo creado. Jesús, Yehoshua, lo explicó al decir que su padre alimenta a los pájaros y viste a los lirios, y va a decir, y cuánto más valéis vosotros. Entonces no os preocupéis por qué comeréis o qué vestiréis. Si incluso Dios vistió al Adán en esa situación tan crítica, pues cuánto más, de alguna forma, no podemos pensar que Dios nos vestirá a nosotros, en tanto en cuanto, y espero que así sea, no estamos en una situación tan crítica como lo estaba el Adán en ese momento, ¿no? Entonces, este acto vemos que es fruto, como os decía, de su carácter misericordioso, pues si fuera un creador sin compasión, lo que podría haber hecho tan sencillamente era haber abandonado o destruido su obra. Es decir, mira, habéis metido la pata, pues se acabó. Os abandono o simplemente os destruyo. Fulminamos con un rayo y empezamos de nuevo. No le hubiera costado nada, pero no formaría parte de ese carácter que Dios tiene. Entonces no es así en absoluto, sino que esa misericordia se revela de dos formas. Primeramente, creativamente. Vemos que hace algo que no ha hecho hasta este momento y son túnicas de piel. Esa es una creación de Dios en este punto de la historia y vemos que también servicialmente hizo vestir a Adán y a su mujer. Por lo tanto, tenemos esta misericordia que se expresa de estas dos maneras y vemos que hizo algo para el Adán, algo a su favor y algo por el Adán, reconociendo que ni el varón ni la varona eran autosuficientes, no podían ellos haber hecho esto. Y este es un detalle digno de resaltar, especialmente si consideramos la tipología cristológica que se nos va a presentar en este verso cuando hablemos del posible origen de esa piel. ¿De acuerdo? A este respecto hay un verso que nos muestra muy claramente esta misericordia en grado superlativo de Dios para con el ser humano. Es Pablo escribiendo su carta a los Romanos en capítulo 5, versículos 6 al 8, cuando dice, porque Cristo, porque el ungido, el Mesías, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apones morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es decir, aún cabría esa opción. Sin embargo, dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, el Mesías, el ungido, murió por nosotros. Luego, esta es otra enseñanza que vemos en este sentido, es que Dios actuó en favor de ambos, actuó en favor del varón y de la varona. Y esto es fundamental, que actúa no solo en favor del varón, y no dice que vistió al Adán, y ahí tendríamos que haber dado por sentado que la varona estaba implícita, sino que el texto hebreo, y esto es algo que apreciamos desde el mismo, vemos cómo hace un especial hincapié en este sentido. Y lo vemos aquí. Dice Génesis 3:21, e hizo Adonai Elohim para Adán y para su varona. Dadme un segundo, por favor. Vuelvo en unos segundos. Ya estoy de vuelta, discúlpanme. Como os decía, la enseñanza que tenemos aquí es que Adonai viste
en este sentido, tanto al Adán como a su varona. Esto lo vemos, por un lado, por la preposición que tenemos aquí. En ambos casos esto es una preposición en hebreo, es la misma, ¿vale? Que normalmente lo que pretende indicar es a, para, a veces, en un tercer sentido sería de, también se puede traducir así, ya que en hebreo tenemos menos preposiciones que en castellano, que en español, y muchas menos prefijadas, de las que funcionan juntamente con el sustantivo, con la palabra. Esto me refiero con prefijadas. Entonces, podría haber dicho el texto primero, podría no estar esta parte, podría haberse suprimido y decir directamente, e hizo Adonai Elohim para Adán túnicas de piel. Bueno, ya sé, de alguna manera supondría, como he dicho, que la varona está en el Adán, pero recordemos que a raíz de que han comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, el ser humano, que era uno, pues era la idea de Dios, que fuesen uno, se ha desestructurado. Ya no son ahora uno, ahora son dos individualidades, no individuos, sino individualidades. Aparece el yo, recordemos. Entonces, podría no estar, pero es importante que esté por el estado presente de la humanidad en este punto de la historia. Y luego, otra forma que tendría de haberse escrito esto sería le Adam para Adam y su varona, sin la preposición. Podría no estar la preposición. Para Adam y su varona. ¿Entenderíamos lo mismo? Probablemente, pero el detalle de que la consonante esté muestra un espacial o hace un especial hincapié en que este acto que Dios lleva a cabo es para Adán y para su varona. Quiere de alguna manera dejar bien claro que esta misericordia de Dios para con el ser humano, el varón y la varona, va dirigida a ambos por igual. No trata a uno de una manera y a otro de otra, porque de lo contrario habría injusticia en Dios, algo que sabemos que no es posible, pues Dios es un juez justo. Entonces Él aplica su justicia y para ambos hace exactamente lo mismo, sin acepción de personas. Entonces, esto lo vemos con esa preposición y lo vemos también con el verbo, que lo tenemos aquí, y los hizo vestir, Vayal Bishem, y este verbo nos muestra algo con esta mem sofit que tenemos aquí al final. Fijaros que este verbo, es el mismo que tenemos en el texto, es un verbo en jifil. Jifil suele ser la voz causativa, es decir, el sujeto causa una acción o causa que otro realice una acción. ¿Vale? Entonces, causó que el hombre fuese vestido y está en Bayictol, que es el tiempo, en este caso, perfecto, una acción concluida, tercera masculino, de esta raíz que da lugar al verbo vestir. En este sentido, la traducción es correcta y no tenemos como mucha polisemia en este caso. Pero tiene una particularidad que es el sufijo pronominal de la tercera masculino plural, que lo tenemos sobre todo, aquí tenemos la vocal E, pero sobre todo por esta mem sofit, una mem a final de palabra que se escribe así. Aunque es un masculino plural, el masculino plural, como os pongo aquí, se usa para incluir a ambos géneros. ¿Sí? Es como cuando hablamos en castellano, en español y decimos, bueno, estábamos el otro día nosotros haciendo, y había hombres y mujeres, pero utilizamos el plural masculino. Entonces, cuando hay un grupo, hay un colectivo, en este caso varón y varona, hay más de uno, y se utiliza igual que en castellano el género masculino. Entonces, los está incluyendo a ambos en este y los vistió, porque podría muy bien haber dicho para Adán y lo vistió o lo hizo vestir. No, no, quiere especificar precisamente que ambos géneros están presentes, tanto el masculino como el femenino. Bien, ahora, como os decía antes, hemos visto a Dios como creador, lo hemos visto como restaurador de esa creación, lo hemos visto como legislador cuando le da el mandamiento al Adán acerca del árbol, lo hemos visto como sustentador, como provee sustento para el ser humano, lo hemos visto como jardinero, plantando el jardín, lo hemos visto como alfarero, moldeando o edificando, moldeando al Adán, lo hemos visto
podría mencionar ahora como constructor, edificando la varona, lo hemos visto como juez, dictando sentencia, y ahora, como he dicho, lo vemos también como sastre. ¿Eh? Y de alguna manera, fijaros que son 3 capítulos, pero ya tenemos pues, unos cuantos oficios presentes en nuestro Dios. Luego, fijaros la versatilidad que tiene Dios a la hora de llevar a cabo diferentes acciones y nos habla, por medio de sus actos, también de quién es Él. Un Dios que es muy plural en sus oficios, muy plural en sus acciones y que nos muestra pues una riqueza enorme en el obrar de Dios. Dios puede hacer pues todo lo que hace un sastre, Dios puede hacer todo lo que hace un jardinero, Dios puede hacer cualquiera de los oficios más primarios que conocemos, Dios los lleva a cabo y los lleva a cabo sabemos que de manera perfecta. Ahora vamos a ver qué fue lo que hizo y lo vamos a ver en detalle como sastre. En Génesis 3:21, que el verso que hemos leído, dice que hizo túnicas de piel. Katnot or. Es esto que tenemos aquí. Y vamos a ver que este verso está concretando tanto el tipo de vestido, el tipo de prenda, que sería túnica, como el material usado. Ahora, ¿por qué túnicas de piel? ¿Lo habías pensado alguna vez? Porque Dios podría haber confeccionado cualquier otro tipo de prenda. Dios podría haber hecho un manto, podría haber hecho, pues ya podría haber hecho pantalones y falda, ¿no? Podría haber hecho lo que hubiese querido, pero hace precisamente túnicas y utiliza este material, que es la piel. Fijaros que el texto de entrada no nos especifica nada, simplemente dice piel. Ya hablaremos de las posibilidades que nos ofrece esto. Ahora, ¿por qué entonces es tan importante que fuesen túnicas de piel y no otra prenda de vestir? Pues lo vamos a ir viendo. Empezando por cómo en los Targumim se interpretó Génesis 3:21. Entonces nos vamos a los Targumim, que recordemos que un Targum es una traducción interpretada en arameo de la Biblia hebrea, por lo tanto no solo tenemos traducción, tenemos interpretación también, porque se interpolan las comprensiones que existen o las interpretaciones que existen alrededor de ese texto, con lo cual un Targum o los Targumim no tienen que ser tomados como la Biblia hebrea, porque son interpretaciones. ¿Eh? Esas interpretaciones nos ayudan o nos arrojan luz a cómo un texto se entendió en un determinado momento de la historia, al menos por determinados grupos dentro del pueblo judío, sí. Pero eso no significa que la Biblia dice eso. ¿Bien? Entonces, vamos a ver qué nos dicen estos Targum y luego analizamos, ¿de acuerdo? Vemos dos, como siempre, el Targum Neofiti y el Targum Pseudo Jonathan. En el Targum Neofiti, que es el que tengo, o el que tenemos a la izquierda en la pantalla, dice, el Señor Dios hizo para Adán y su mujer vestidos de gloria. Esta es la parte que me va a interesar. Vestidos de gloria. Y ahora dice, para cubrir la piel de su cuerpo y se los vistió. Entonces, ya hablaremos de que no es para cubrir la piel del cuerpo, el texto masorético no nos dice eso, el texto hebreo no nos dice eso, pero es interesante la interpretación vestidos de gloria. Algo que va a aparecer también en el Pseudo Jonathan. Pseudo Jonathan va a ser incluso un poco más creativo, diría yo, porque va a meter un elemento que es la piel de la serpiente. Claro, no deja de ser llamativo, no deja de ser curioso, pero no nos lo dice la Biblia de ninguna manera. Sin embargo, va a coincidir en que son vestidos de gloria. Dice el texto, el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer de la piel que se le había quitado la serpiente, vestidos gloriosos sobre la piel de sus carnes en lugar de sus ónices que habían sido arrojados y los vistió. Hay una serie de ideas acerca de cómo era el ser humano antes y por qué ahora tiene piel. Y se hablaba de que tenía vestiduras de ónice, que irradiaba luz, que ahora se les puso luz. Ahora hablaremos de toda esta situación con las vestiduras. Entonces, ¿qué me interesa aquí? Que los Targumim interpretan que esos vestidos eran gloriosos. Ahora, ¿de dónde pueden sacar esta idea? ¿La tenemos en la Biblia de alguna forma?
pues vamos a fijarnos en las palabras que aparecen ahora sí en el texto hebreo, en el texto masorético. La palabra que tenemos para túnicas o túnicas de piel, es un sustantivo femenino, que es el que tenemos aquí, katnot, y está en plural en estado constructo. En estado constructo significa de manera muy sencilla, muy básica, que tenemos dos sustantivos entre los que se establece una relación. El ejemplo, túnicas de piel. Este de no lo tenemos presente como una palabrita en el texto masorético. Lo tenemos implícito en cómo se construye la palabra y cómo tenemos luego un sustantivo, en este caso, piel. También hay otros ejemplos, sobre todo cuando hablamos del mobiliario del Mishkan, cuando aparece el nombre del mueble y el nombre del material del que está hecho: madera, oro, cobre, plata. ¿Bien? Túnica de lino. Bueno, pues ahí tendríamos estados constructos. Marcan esa relación entre dos sustantivos. ¿Bien? Entonces, katnot es ese sustantivo femenino plural en estado constructo. Por lo tanto, lo traducimos por túnicas de. ¿Vale? Esto estaría implícito ahí. Bajo esta forma, katnot solo lo tenemos en Génesis 3:21 y en Nehemías 7:70. Por lo tanto, ya nos va a establecer una relación muy directa. Y en Nehemías 7:70, este katnot también lo vamos a tener en Esdras luego 2:79, aunque con otra construcción, con alguna pequeña variación. Nos va a decir el texto que algunos de los cabezas de los padres dieron para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 túnicas de sacerdotes. Aquí tenemos katnot koanim. Este katnot es el mismo katnot que tenemos en Génesis 3:21. Solo que ahí es katnot or, túnicas de piel, y aquí es katnot koanim, túnicas de sacerdotes. ¿Bien? Pero es interesante porque ya nos está haciendo pues una conexión en el tipo de vestidura, en el tipo de túnica de la que estamos hablando. Hablamos, en este caso, vestiduras relacionadas con los koanim, los sacerdotes. Ahora, Reina Valera, si miráis Reina Valera del 60, probablemente otras revisiones y traducciones, aquí no va a tener túnicas, va a tener vestiduras sacerdotales. Claro, es importante que se traduzca bien. ¿Por qué? Porque si miramos y buscamos hacer una concordancia entre Génesis 3:21 y Nehemías 7:70 en castellano o en español, no lo vamos a lograr. Al menos no desde esa traducción y otras similares. Pero, como veis en el texto hebreo, la palabra que tenemos es exactamente la misma. Por lo tanto, ambos textos están relacionados. Ahora, hemos dicho que katnot es plural, en estado constructo, pero plural. Vamos a ver ahora el singular de katnot. El singular de katnot es este que tenéis aquí y es kutonet. Si os fijáis, permitidme, voy un momentito atrás. Aquí tenemos la kaf, esta especie de C al revés. Aquí tenemos la taf, ¿ves? Que es como el pi. La nun, que es como este corchete, la baf y la taf. Vamos a mantener en el singular la kaf, la taf, la nun y la taf. Estas 4 letras las vamos a mantener para que veáis cómo pues, más o menos estamos hablando de lo mismo, aunque aquí en plural estado constructo y aquí en singular. La kaf, la taf, la nun y la taf. Entonces lo que tenemos aquí es kutonet. Este es el sustantivo singular, también femenino, y lo traducimos por túnica. Ahora, lo interesante, de vuelta, es ver los usos de este término. Ya hemos visto, a la luz de Nehemías 7, que es un término generalmente relacionado con los koanim. Esto seguirá apareciendo en la Biblia hebrea, pero también, por ejemplo, para que veáis otros textos pues donde aparece la palabra, y no deja de ser llamativo, os presento Génesis 37:3. Génesis 37:3 todo el mundo lo conoce. José y la túnica supuestamente de colores. Aquí ni siquiera he traducido el término, lo he transliterado, pero no, o lo he transcrito fonéticamente,
pero no lo he traducido porque no necesariamente es túnica de colores. Puede ser una túnica talar, es decir, una túnica larga que llega hasta los talones, o puede ser una túnica con mangas, una túnica sin duda especial, que marca un estatus especial de la persona que lleva esa prenda de vestir. Dice el texto, e Israel amó a José más que a todos sus hijos porque él era el hijo que tuvo en su vejez. E hizo para él una túnica, y aquí he puesto de pasim, porque vuelve a estar en estado constructo, aunque en singular, y aquí tenemos ketonet pasim. Entonces, ketonet, ese singular, aquí en estado constructo, vuelve a aparecer en un texto donde sabemos que la túnica que recibe José le está dando de alguna manera una preeminencia entre sus hermanos. De la misma manera que la túnica le daba preeminencia también a los Koanim. Esa túnica era una prenda sagrada que solo los Koanim podían llevar. Entonces, esto es interesante tenerlo en cuenta. Volvemos a verlo como parte también de las vestiduras del Cohen Gadol, del sumo sacerdote. Lo tenemos en Éxodo 28:4, donde se describen las diferentes piezas, las diferentes partes que van a formar parte, valga la redundancia, de la vestidura sacerdotal, del Cohen Gadol, del sumo sacerdote. Dice, y estas son las vestiduras que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada. Aquí, y una túnica, la tenemos aquí, ketonet, con la conjunción copulativa, que la tenemos aquí, pero es la misma palabra en estado constructo, porque luego vamos a tener aquí, ¿vale? Ketonet, túnica bordada, una mitra, un cinturón, y harán vestiduras de santidad. Entonces, la túnica vemos que va apareciendo en el contexto sacerdotal, en el contexto de José, donde recibe preeminencia, y hay otro texto que quiero compartiros, que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, verso 18, la primera parte del verso, que trata sobre Tamar, la hermana de Absalón, hija del rey David, a la que Amnón pues viola. Y después de la violación encontramos este texto y dice, y sobre ella una túnica de pasim, igual que la de José, muy interesante, que tonet pasim, ¿eh? Que tonet pasim, porque con esa cubierta se vestían las vírgenes, las hijas vírgenes del rey. Entonces vemos cómo de vuelta es una prenda de vestir, en este caso vinculado a la realeza, vinculado a la virginidad de las hijas del rey. Entonces, una prenda de vestir sin duda importante, sin duda que marca o distingue, diría, de manera prestigiosa dentro de lo que es el pueblo de Israel. Y no digo prestigiosa porque obviamente es un estatus más elevado. No digo ostentosa, no digo, no, pero sí había cierto estatus en la persona que llevaba este tipo de prenda. Otros textos, por si los queréis anotar, donde aparece Cutonet, pues son, por ejemplo, segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 32, Job 30, 18, en el libro del Cantar de los Cantares, Shira Shirim, capítulo 5, verso 3, y también en Isaías 22, 21. Ahí vamos a tener diferentes menciones a esta prenda de vestir y además, pues obviamente nos va a aparecer en Éxodo y nos va a aparecer en Levítico, pero pues en relación a la misma idea que ya hemos abordado, una túnica sacerdotal, que lleva el Cohen Gadol en la mayoría de casos. Entonces, esta es una prenda que otorga prestigio y por lo tanto vemos justamente esta idea, una prenda especial frecuentemente asociada con el sacerdocio. Luego, ¿qué significa? Pues que Dios está vistiendo al ser humano con dignidad. Recuperaremos esta idea en un momento. Pero el hecho de que sean túnicas y no sea otra cosa, y sea este tipo de túnica, porque podría haber utilizado otra palabra, como os decía antes, podría haber sido un manto, podría haber sido, o emplear alguna otra palabra que no fuera y no nos conectara con estos textos donde vemos que hay un estatus. Entonces, al vestir al ser humano con esta prenda, Dios está otorgando un estatus al ser humano, a pesar de que ha bajado el nivel del ser humano, que se ha despojado de la gloria que tenía, etcétera, 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 a causa de su pecado, pero ahora Dios le está dando dignidad al hacer lo que está haciendo y al hacerlo con esta prenda de vestir. Una prenda de vestir que estaba hecha de piel.
Esto es lo que nos dice el texto. Túnicas de piel. Katnot or. Y ahora nos vamos a ir con esta palabra, or. En los Targumim hemos leído que los vestidos eran para cubrir la piel. Pero esto no es lo que dice el texto masorético que tenemos aquí. Aquí lo que nos está diciendo es que las túnicas están hechas de piel. Es el material de las túnicas. ¿Bien? Esto es importante. Ahora, or, pues bueno, es tan sencillo y está tan bien traducido como lo que leéis normalmente, salvo que algunas vierten plural, como os he dicho, y lo tenemos en singular. Or, sustantivo masculino singular, que se traduce por piel. Ya está. No tenemos más. Esto es lo que significa or. Ahora, de aquí han surgido interpretaciones para dar y regalar. En Génesis Rabá es un comentario midrásico, que ahora veremos también uno de los textos que nos presenta un comentario midrásico al libro del Génesis, recoge que en la Biblia de Rabí Meir encontraron escrito no túnicas de piel, sino que encontraron escrito túnicas de luz. Túnicas de luz. Y de ahí ha surgido toda una interpretación acerca de la luz en el ser humano que tampoco la tenemos en la Biblia hebrea, pero tenemos que saber de dónde vienen las cosas y por qué surgen. Y es que es tan fácil como hacer una permuta, hacer un cambio de la ayin, que es esta consonante que tenemos aquí, por la alef. La alef es esa especie de X. No es una X exactamente, ¿eh? Si la escribiéramos bien y en bonito, haríamos algo más parecido a esto. Pero para simplificarlo, todos vemos esa forma de X nos es familiar a nosotros, ¿vale? Y así no es necesario saber hebreo para saber que aquí tenemos una alef. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ayin es una consonante gutural, que en la actualidad es una consonante muda, no tiene sonido, sería a nivel fonético como nuestra H, que es una consonante que está en las palabras, que la tienen que llevar, pero que no suena. Pues la ayin es igual, es una consonante que tiene que estar, pero no suena. La alef le pasa lo mismo. Es una consonante gutural que es muda. En su momento era gutural, tenía un sonido gutural, en la actualidad no se pronuncia. Entonces, ¿qué pasa? Que en lo que es el terreno interpretativo, algunos se permiten la licencia, cosa que yo no comparto ni me la permito, de cambiar consonantes, de hacer permutas. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si empezamos a cambiar las consonantes que sí están en el texto, pues hombre, claro, estamos haciendo decirle al texto cosas que nos interesa que digan, pero no es lo que tenemos escrito. Entonces, cuidado con esa línea, ¿vale? Porque esto, como os digo, pues era un escrito que encontraron en la Biblia de este rabino. Bien, entonces, no es un cambio vocálico. Ahora hablaremos de cambios vocálicos en esta palabra y cómo tenemos otra posibilidad a la hora de interpretarlo, pero no cambios de consonantes, ¿eh? Esto ya es dar un triple salto mortal en lo que sería el terreno de la interpretación. Con lo cual, no hablamos de que era luz, hablamos de que era piel. Ahora, la pregunta es, ¿qué piel? Porque a menudo nos vamos a la piel de animal, pero no necesariamente tendríamos piel animal. Podríamos hablar de piel, la piel que tenemos hoy nosotros como seres humanos, que no necesariamente la tenía que tener el Adán en Edén, antes de la entrada del pecado y la muerte en el mundo. Porque todos nos imaginamos al Adán, al ser humano, pues como nosotros, pero en un jardín. Y la realidad es que cómo fue creado Adán y cómo era Adán, Adán fue una creación única de Dios. No había otro ser igual. Con lo cual, podría no tener la piel, y veremos algún texto en la Biblia hebrea que va a ir en esa dirección y es muy interesante, podría no tener la piel que tenemos hoy nosotros, y sin embargo, cuando cae, cuando peca, cuando desobedece, es Dios que le pone la piel. Y aquí entrarían muchos temas, como por ejemplo, uno de ellos sería la circuncisión y el cortar el prepucio, el cortar ese trozo de piel en la circuncisión del varón. ¿Por qué quitar un trozo de piel cuando aquí Dios le pone piel al ser humano? Entonces, podríamos tener la piel humana, la piel que conocemos hoy. Entonces, fijaros que podemos tener humana, pero también animal. Y ahora sí me voy a Génesis Rabá. Este es el fragmento que os quería compartir para que veáis cómo
puesto que el texto masorético no dice el tipo de piel que es, pues evidentemente da lugar a múltiples posibilidades. Todo esto son hipótesis. De vuelta, no, el texto bíblico no nos está diciendo el tipo de piel. Sin embargo, nos lo deja como en suspense y al hacerlo, pues nos abre hipótesis que algunas pueden tener mucho sentido y otros ninguno. ¿Vale? Luego es trabajo también nuestro de investigar o no, pero si lo hacemos, de que tenga sobre todo sustento bíblico. Y lo que os acabo de comentar de la piel humana, vamos a ver un texto en Job que ya mencionamos en una clase anterior, donde tenemos esa posibilidad de que fuera la piel que tenemos hoy. ¿Eh? En un momento lo vamos a ver. Os leo lo que tenemos en Génesis Rabá, en este comentario midrásico. Dice, pues, diferentes rabinos, cada uno dijo, Rabí Yohanan, eran como las finas prendas de lino que proceden de Betseán, por eso dice túnicas de piel, porque van pegadas a la piel. O sea, era algo que era como, pues, a día de hoy la licra, ¿no? Podríamos pensar en este tipo de material. Pero fijaros que aquí dice que era como las finas prendas de lino, no dice que necesariamente fuera lino, aunque sabemos que las túnicas del sumo sacerdote eran de lino. Entonces, probablemente por ahí está generando también un vínculo porque esa prenda, en el caso del sumo sacerdote, era de lino. Aquí nos dice de piel. Rabí Eleazar dijo eran de piel de cabra. Luego, sí, Rabí Yehoshua, que eran de conejo. Yosef ben Rabí Hanina dijo eran de piel con su lana. Reis Lakis dijo eran de piel de armiño, de los que más tarde usaban los primogénitos. Este comentario también es interesante. ¿Por qué? Porque antes de que la tribu de Leví, la familia de Aarón y los hijos de Aarón ejercieran el sacerdocio, los sacerdotes eran los primogénitos. Entonces dice, bueno, Adán era un sacerdote, aquí le está poniendo Dios una piel con una prenda de vestir, que es una túnica sacerdotal en algunos contextos, y lo vincula de esa forma. Entonces, pues es interesante. Y el último comentario que tenemos al respecto es de Shemuel Bar Nachman, que dijo, eran de pelo de camello y de pelo de conejo, cuando estando escrito túnicas de piel, porque proceden de la piel, pues, o del pelo de la piel de estos animales. Pero estos son, como os digo, interpretaciones. Ahora, os dejo unas palabras también propias personales de reflexión a este respecto, y son las siguientes. En Génesis 3:21 leemos que Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. Este acto, aparentemente simple, encierra una profunda enseñanza teológica. La piel, cuando no es humana, y aquí vemos y diferentes interpretaciones de rabinos que se enfocan en la piel animal, luego, cuando la piel proviene de un animal, lo que implica que para cubrir la desnudez del ser humano fue necesaria una muerte, a menos que se tratara de una creación milagrosa e instantánea. El texto de Génesis 3:21 sugiere que hubo un sacrificio implícito para tomar esa piel. Y esto no sería un simple detalle narrativo, sino un gesto cargado de significado. En el mismo momento de la caída, cuando el pecado entra en el mundo, Dios responde no solo con juicio, sino, como veíamos al inicio, también con gracia. Y lo que hace es cubrir la vergüenza del hombre con una provisión que, presumiblemente, costó la vida de un ser inocente. Si hablamos de una piel animal, pues ya tendríamos, de alguna forma, en Génesis 3:21, un anticipo de lo que luego llegará a ser el sistema sacrificial levítico, que funcionó en el Mishkan, que funcionó en el templo, tanto de Salomón como luego en el de Herodes, etcétera, etcétera. Pero la reflexión sigue. Y digo, este acto anticipa, en forma de figura o tipología, la muerte del Mesías. Así como la piel cubrió la desnudez, la sangre del Mesías cubrirá el pecado. Desde los primeros capítulos de la Escritura se establece una conexión entre redención, sustitución y sacrificio. La misericordia de Dios no se retrasa, actúa inmediatamente, proveyendo lo necesario para restaurar
aunque en este momento de la historia parcialmente, la dignidad perdida. La cutonet de piel es entonces más que una prenda, es un anuncio profético de la obra redentora que alcanzará su plenitud en el Mesías. En esto lo tendríamos entendiendo que la piel proviene de un animal. Bien, ahora, para ir concluyendo este versículo y la clase de hoy, hay otra interpretación posible. Hay otra interpretación posible. ¿Cuál sería? Y aprovecho para recordar que el hecho de que haya más de una interpretación no significa que una es la buena y las demás son las malas. Lo que significa es que tenemos que ver si esas interpretaciones son incompatibles o pueden convivir entre sí. Y que en función de cómo entendamos el texto, pues tendremos una manera de entenderlo u otra. Pero no necesariamente se están llevando la contraria las interpretaciones entre sí. Pueden ser todas verdad, solamente que nos están llevando en diferentes enseñanzas o aplicaciones de lo que podemos extraer de la interpretación que podemos sacar del texto. ¿Bien? Esta otra interpretación que os voy a mostrar, por tanto, surge ¿de dónde? De poner otras vocales, cosa que se puede hacer, cosa que ya hemos hecho en clases anteriores. ¿Por qué? Porque sabemos que el texto masorético, el texto que tenemos en el Códice de Alepo, el Códice de Leningrado, es un texto puntuado, vocalizado y por lo tanto también interpretado. Si nos fijamos en los manuscritos que se encontraron en Qumran o nos fijamos en cómo era el hebreo pues antes del texto masorético, sabemos que no tenía vocales y sabemos que el hebreo tiene un alfabeto consonántico, no tiene vocales de manera original, es como el árabe, son abyats, son abecedarios, alefatos, alfabetos, no abecedarios, alfabetos que solo tienen consonantes. Entonces, cuando quitamos las vocales, o mejor dicho, le ponemos otras diferentes, ahí sí podemos tener otros sentidos siempre y cuando eso sea correcto gramaticalmente. Y aquí nos ocurre eso. Podemos hacer algo así y vamos a ver cuál sería esa nueva vocalización, cuál sería ese nuevo significado y, por tanto, cuál sería la enseñanza que nos está dando ese texto. Bien, tenemos la palabra or. Que la palabra or hemos dicho que es piel. Aquí la tenemos vocalizada, tal y como está vocalizada en Génesis 3:21. ¿Cómo está vocalizada en Génesis 3:21? Pues con este puntito, que es una O. Bien, esta Baf es una consonante que en un momento de la historia empezó a funcionar como un apoyo vocálico, pero de origen es una consonante. De hecho, en muchos casos, la Baf es consonante con otra vocal. Tenemos la Baf con una A, tenemos la Baf con una E. En este caso, cuando tiene el puntito arriba, es Baf Holam, que se llama, y es una O pues larga, porque tenemos la O con consonante incluida. Esto así es bien, es lo que tenemos en Génesis 21. Ahora, vamos a tomar estas consonantes, la ayin, que sería esta de aquí que os he dicho que era la muda, que es como, a nivel de forma, es como nuestra Y. Luego tenemos la baf, que es como este palito, y la reis, que es esta escuadra de aquí. ¿Vale? Estas son las tres consonantes. Estas tres consonantes las vamos a tomar y las vamos a vocalizar de otra manera. De esta forma. Y ver. Fijaros que solo cambian los puntitos. Cambia también la imagen de fondo, evidentemente, pero los puntitos es lo que cambia. Tenemos la ayin, la baf, la resh, y aquí tenemos la ayin, la baf, la resh. Las tres consonantes se mantienen. Pero ¿qué hacemos? En lugar de una O, quitamos la O y le ponemos una I y una E, con un dagesh en la baf, que es un acento, un diacrítico, ¿vale? Con otra función, eso no sería una vocal. Entonces, iber significa ciego. Fijaros, or, tenemos piel, pero iber tenemos ciego. ¿Dónde vemos la palabra ciego? Para que veáis que esto está en el texto masorético, existe, se usa. En Éxodo 4:11, cuando Dios llama a Moisés, entre otras cosas, le dice: ¿quién puso la boca al Adán? ¿O quién pondrá mudo o sordo o vidente o ciego?
Y aquí tenéis la palabra Iber, aquí con la pausa en mitad de versículo, pero tenéis la I, la E, el dageis que os he mencionado, que es ese puntito en la constante, pero la Ayin, la Baf y la Reish. Ayin, Baf, Reish. Que si le ponemos el puntito aquí, sería luz. Perdón, luz. Ya me he ido a la interpretación de Rabbi Meir. Sería piel. ¿Bien? Aquí es ciego, porque está vocalizado de esta manera y porque por contexto pues, tiene más sentido ciego que piel. Pero ya vamos a ver que si llevamos esta palabra a Génesis 21, pues encaja, y no solo encaja, sino que nos da un significado y nos da una interpretación con sentido. Y lo vamos a ver en un momento. Otro texto, para que haya al menos dos testigos, donde tenemos la palabra Iber en el texto masorético, hay muchos. Malaquías 1.8, la primera parte, dice, y cuando hacéis acercar un animal, la palabra animal no está aquí, esto es algo que está implícito en el texto, ciego, cuando hacéis acercar un ciego para sacrificar, es decir, un animal ciego, no es malo, cosa que Dios no quería, que le trajeran lo ciego, lo dañado, lo mutilado. Bien, entonces, la palabra ciego es la palabra Iber de vuelta, con la Ayin, la Baf y la Reish, con esa vocalización de ciego. Bien, ahora nos vamos a llevar la palabra Iber al texto de Génesis 3.21. Bien, por lo tanto, va a ser Génesis 3.21 con otra vocalización en esa palabra. Lo tenéis aquí. Quedaría como sigue. Hizo, Adonai Elohim para Adán y para su varona túnicas de ciego y los hizo vestir. ¿Bien? Hemos cambiado or, que sería así, por Iber, que lo tenemos aquí. Ahora, ¿qué sentido puede tener esto? Bueno, una de las enseñanzas que le veo es que Dios vistió al Adán con dignidad, porque eran túnicas, y esa prenda de vestir otorgaba estatus, había un prestigio. Ahora, a la vez, Dios también lo cegó para que el hombre no viera su estado. Recordemos que los ojos del Adán fueron abiertos, conoció que estaba desnudo y lo que hizo fue hacerse talabartes, mecanismos de defensa. Luego, ¿de qué manera protege Dios al hombre de ese estado? Cegándolo, cegándolo, dejándolo ciego, haciéndole una prenda de vestir que lo deja ciego. ¿Por qué? Porque esa túnica le oculta su verdadero estado. Él no, en realidad no tiene la dignidad le está siendo otorgada, porque él había perdido la dignidad que tenía en Edén. ¿Mm? Ahora, ¿qué ocurre? Que para ver su estado real dependía de alguien que le devolviera la vista, porque ahora mismo estaba ciego ante su verdadera condición. Y a este respecto, pues tendríamos todos los episodios de los evangelios en los que Jesús y Josué sana a ciegos y habla de la ceguera espiritual. Un texto, y este es el texto al que hacía referencia, donde habla de la piel humana y además combina este concepto de la ceguera. Una ceguera que cuando desaparece la piel, desaparece con ella. Y lo vamos a ver, es el siguiente. Fijaros, es precioso, porque este texto no lo había visto antes bajo esta óptica, antes de ver que tenemos otro significado posible en la palabra or. Y es el texto que tenemos en Job, capítulo 19, los versos 25 y 26. Dice, y yo sé, mi Redentor está vivo, y al final sobre el polvo se levantará. ¿Recordáis que lo estuvimos hablando este texto cuando hablamos del polvo y de que el hombre era polvo, etcétera, etcétera? Bueno, pues victoria sobre ese polvo, por lo tanto, resurrección. Y después dice que despellejen esta mi piel, fijaros, esta mi piel, y aquí tenemos la palabra ogi, es la ayin, la baf y la reis con la vocal o, por lo tanto, piel, y este sufijo de la primera persona del singular común, que es mi piel, que sería el posesivo en castellano, en español. ¿Vale? Entonces, ogui, mi piel, después
que despellejen mi piel, por lo tanto, que me quiten esa piel que Dios pudo poner al Adán, y desde mi carne, también cuerpo, contemplaré a Dios. Dejaré de estar ciego y ya podré ver a Dios. Fijaros cómo el texto de Job une las ideas que tenemos tanto en el texto masorético cuando vocalizamos or, como cuando vocalizamos ese texto como Iber, túnicas de ciego, unas túnicas que le impedían al hombre ver su propio estado, pero que a su vez necesita a un redentor que está vivo, que se ha levantado sobre el polvo, que ha resucitado y que tiene la capacidad de devolverle la vista. Ya no solo en un sentido físico, que va a ocurrir la resurrección de los muertos y por lo tanto nuestros cuerpos van a ser transformados, sino también en un sentido espiritual y por lo tanto veremos y veremos o seremos, como dice, hay un texto que me acaba de venir a mente, pero no recuerdo exactamente, que dice algo como así, que entonces seremos conocidos o nos conoceremos tal y Veremos como cómo Él. fuimos conocidos. Seremos, gracias, Teddy, qué susto me has dado de pronto con la intervención. Perdón. No pasa nada, te agradezco el aporte. Tal cual, ¿no? Entonces, nos veremos a nosotros, pero lo mejor es que podemos contemplar a Dios, cosa que a día de hoy, en esta naturaleza, en este siglo, con esta carne, con esta piel, no podemos verle. Y es algo que vamos a tener continuamente en las escrituras, que nadie ha visto a Dios. Bien, entonces, bueno, es una idea que la tenemos en las escrituras y que me parece también muy bella tenerla en cuenta desde Génesis 3:21. Para ir concluyendo, os comparto un cuadro comparativo entre la vestidura que hace Dios, la vestidura que se había hecho el Adán, puesto que ahí es donde arrancamos esa temática, y luego quiero terminar con un versículo, la lectura de un versículo que nos cerraría esta idea de la vestidura, de la túnica, de la piel y todo este concepto que de alguna manera ya tenemos en Génesis 3:21. El cuadro que os voy a compartir es este y fijaros que son diferencias entre los vestidos. Muy sencilla, muy básica. Probablemente podáis encontrar otros elementos. Yo os plasmo 6, que son los principales, que serían autor, origen, tipo, material, uso y utilidad, que los tenéis aquí, y pues tan sencillo como el vestido del Adán, del ser humano, y el vestido de Dios. Entonces, en cuanto a la autoría, bueno, pues está claro, el primero fue el ser humano en un estado caído, en un estado de habiendo transgredido ya el mandamiento de Dios, habiendo comido del fruto del árbol, y en el segundo caso sabemos que fue Dios, Adonai Elohim. El origen, por tanto, pues es humano, en este caso terrenal, y en el segundo caso es divino, celestial, es Dios el que hace esas túnicas. El tipo de prenda, pues en primer caso un talabarte, ya estuvimos hablando de los talabartes, esos ceñidores para colgarse la espada, para colgarse armas, y ahí hablamos de los mecanismos de defensa, de la vergüenza, el miedo, la culpa, todo eso que surge a raíz ideas asociadas a raíz de esa prenda que el ser humano se hace. ¿Qué hace Dios? Una túnica, una prenda de vestir vinculada habitualmente al sacerdocio, a la realeza, a la primogenitura, a un estatus dentro de lo que sería el pueblo y por lo tanto Dios está otorgando una dignidad que no otorga un talabarte. Y fijaros que si nos sabemos, que esto también sería muy bonito poder entrar ahí, si nos sabemos vestidos por Dios y estamos vestidos de Cristo, del Mesías, revestidos de Él, claro, ¿qué otro vestido necesitamos? Porque es eso lo que nos da dignidad, no son nuestros talabartes, ¿no? Y esto daría también para la reflexión y para el comentario. Luego vemos el material, pues hoja de higuera, pues hablamos de cierta fragilidad, de caducidad incluso, y en el otro caso hablamos de piel, ya fuera la piel humana, que Dios le puso piel al ser humano, o sea la piel de un animal que va a cubrirle en cualquier de los sentidos el ser humano es cubierto. El ser humano es cubierto. Y hablamos también de esa piel y de esa ceguera, porque Dios de alguna forma lo viste de ciego
para que no se vea en ese estado y necesite de alguien que le abra los ojos, que en este caso no es otro que el Mesías, que vino a abrir los ojos, a dar vista a los ciegos. El uso, pues el uso que utilizaron ellos fue cubrir, lo he puesto entre comillas, porque apenas lo lograba, cubrir su vergüenza. Recordemos que al final lo que ellos quieren es tapar la vergüenza que sienten, y no hablan del pecado, ellos no se avergüenzan del pecado, se avergüenzan de su desnudez, esto es lo que procuran tapar, mientras que Dios lo que busca con eso es cubrir realmente el pecado. La causa última, digamos, que busca realmente paliar la causa real del estado del ser humano. Luego la utilidad, pues inútil en el caso del vestido del ser humano y útil, diríamos al 100% en el caso del vestido de Dios, en esa esperanza de la resurrección que hemos leído en Job, de que el Mesías nos abra los ojos y de que nos podamos ver y podamos ver a Dios, que es, pues, en última instancia, lo que acaba ocurriendo según tenemos en Apocalipsis. Y eso será lo más bonito de todo. Cierro con el texto y la lectura de Isaías 61:10, cuando dice: gozar me gozaré en Adonai, ciertamente me gozaré, festejará mi alma en mi Dios, dará vueltas en círculo de alegría. Esa es la idea que tenemos en el texto hebreo, en festejar mi alma en mi Dios, porque me hizo vestir. Y esto, me hizo vestir, es el mismo verbo conjugado de otra manera que tenemos en Génesis 3:21, con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Así que bendito sea Dios por la obra de salvación que empezó a llevar a cabo en Génesis, que continúa llevando a cabo y que por amor a su nombre llevará hasta el final.